Bernardo, lo saludamos a Ricardo López Murphy, creo que está allá. ¿Está para saludarlo? Pero ¿cómo va, Ricardo? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, esta tarde. Un gusto de estar contigo. Ricardo, hoy me decían a la mañana, hay un dólar garrote, que es el dólar que a los garrotazos lo están conteniendo. El dólar que tenemos hoy, sobre todo el blue, ¿es un dólar lógico o es un dólar pánico? No, el tipo de cambio es muy alto, medido por cualquier indicador. Creo que refleja la enorme incertidumbre de la economía argentina sobre el periodo más cercano que tenemos que afrontar, noviembre y diciembre, como una proyección más extendida en el tiempo sobre las dificultades que tiene Argentina para ordenar sus cuentas fiscales. Claro. Ricardo, ¿cómo vio las medidas del gobierno en este sentido, las últimas tomadas desde la semana pasada y también los anuncios que hizo el Ministerio de Economía hoy temprano? Bueno, eso sacó presión sobre el riesgo de una inundación monetaria, que era lo que había estado ocurriendo desde el comienzo de año. Pero de todas maneras, los problemas verdaderos de la economía argentina que tienen un síntoma en el dólar son que tenemos un sector público que con presiones tributarias extravagantes no se puede financiar. Y ese es algo que nadie está afrontando. Cuando le preguntaron al ministro Guzmán si iba a reducir el gasto, obviamente no el gasto del COVID, sino el resto del gasto, o sea, superada la pandemia, la respuesta fue negativa. Y yo creo que a este nivel de gasto, la presión tributaria que tiene la sociedad, incluyendo el impuesto inflacionario a nivel del gobierno federal, los provinciales y los municipales, es intolerable. Y eso se expresa en una cuestión muy simple que a mí me tiene muy alarmado, que es la salida de empresas de Argentina, la salida de empresarios y la bajísima tasa de inversión. Entonces no veo un Sin cambio. Sin inversión no se crea empleo. No veo un cambio de estrategia del gobierno de acá a fin de año, por lo menos, sino que es un poco parches lo que estamos viendo. Yo creo que ha tratado de evitar una crisis en lo inmediato, pero el problema que yo le planteo es un problema más importante y estructural, que no es un tema sencillo. El crecimiento del gasto que se dio entre 2005 y 2015, nuestra sociedad no lo ha podido reordenar y en mi visión eso lleva a una presión tributaria que expulsa empresas, que debilita la tasa de inversión y que nos pone en una situación límite permanentemente. Eso usted me podrá decir, bueno, cuando los términos de intercambio, los precios son muy favorables a Argentina, eso no se nota, pero cuando los precios son normales, esa situación se vuelve impagable. Hizo varias veces mención a la problemática de las empresas. ¿Es el principal temor por delante que se siga en esta posible fuga de empresas del país? Bueno, yo mencioné tres factores. La salida de empresas, la bajísima tasa de inversión, invertimos menos que lo que es la depreciación, y la salida de empresarios. O sea, usted está perdiendo capital humano, y ese capital humano que innova, que crea nuevos negocios, es vital en las economías modernas. Agréguele a eso el problema de la pandemia y tiene lo que yo llamo el problema estructural. Yo no quisiera concentrarme, o creo que a veces nos hace perder de perspectiva el problema del tipo de cambio o las oscilaciones diarias, esa cuestión estructural que es la relevante. Ricardo, la versión última que viene dando vuelta en el Ministerio de Economía es que habrá una intención de volver al fondo. En realidad del fondo no nos fuimos, pero quiero decir, hay una intención de volver a pedirle plata al fondo. ¿Está bien volver a pedirle plata al fondo?
Yo diría, llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales, entre otros el Fondo Monetario, sería, me parece, un paso constructivo. ¿Por qué? Porque ahí hay que explicitar lo que hasta ahora no ha estado explicitado, que es un programa, y ese programa tiene que tener una dimensión temporal que va a obligar al gobierno a hacer muy clara su política. Y creo que eso va a ayudar a un debate más maduro e inteligente. Digamos, no un debate demagógico ni oportunista, yo no estoy dando ese debate. Yo estoy diciendo una cosa más difícil. Estoy diciendo, Argentina tiene un problema de viabilidad, de que se le van las empresas, se le van los empresarios, no invierte. Si no invierte, no crea trabajo formal desde el 2007. ¿Y por qué un acuerdo con el Fondo Monetario te da esa garantía? No me da ninguna garantía, simplemente obliga a poner negro sobre blanco las medidas, las reglas que va a seguir el gobierno, y ahí vamos a ver cuál es el verdadero programa. Hoy nadie sabe, hoy nos enteramos esta mañana lo que van a hacer en noviembre, diciembre. O sea, un acuerdo con el fondo lo que obliga al gobierno es a poner un plan arriba de la mesa. Exactamente, y muy claro y muy definido. Ahora, si eso lo hacen, por supuesto que va a requerir que todos discutamos eso con madurez, con seriedad, no con oportunismo ni demagogia, pero discutiéndolo con madurez y serenidad, vamos a poder, por lo menos, yo creo, decirle a la sociedad argentina los límites que tiene. Pero, perdón, Ricardo, y cuando vos planteás esto, por otro lado, tenés un país en donde aparece lo de Guernica, aparece lo de Entre Ríos, aparecen los subsidios para los que toman, aparecen funcionarios metidos en las tomas. ¿Cómo hace para explicar un proyecto que se discuta en forma madura con un país que tiene todo lo otro? Es que eso es verdad, y por eso se van las empresas, se van los empresarios y no hay inversión. O sea, parte del problema no es solamente la cuestión de si el desequilibrio mensual es 200.000 millones de pesos. Parte del problema es que esas actitudes generan salida del país, porque los otros países no tienen esos problemas. Uno va a Brasil, va a Uruguay, va a Paraguay, no tiene esos problemas. Entonces, esa realidad es para la Argentina quizás un rasgo que la debilita y la empobrece. Ricardo, ¿le preocupa que de acá a los últimos 2 meses, a partir de esta batería de cuestiones que venimos mencionando y hablando, se recaliente un poco el clima social y se empieza a complicar quizás diciembre en la calle? Yo creo que los problemas que tiene Argentina después de muchos años de no crecer generan mucha tensión. Para este gobierno, para el que le siga, no es un tema sencillo. Los problemas que tenemos son problemas que producen enfrentamientos, frustraciones y una sensación de dificultad hacia el futuro. Yo no sé cuánto hablan ustedes con los jóvenes. Yo he logrado hablar con muchos de ellos. Es un sentimiento de inviabilidad, y ahí es donde tenemos un problema, porque no son solo los empresarios, la inversión, las empresas. Muchos jóvenes ven que en una sociedad tan extraordinariamente conflictiva es muy difícil tener un proyecto de vida. Claro. Y hay también quedó la sensación en las últimas semanas de que el gobierno de Alberto Fernández quizás está recibiendo críticas, obviamente, por el lado de la oposición, de Juntos por el Cambio y otros espacios, pero también de sectores más radicalizados como pueden ser la izquierda. ¿Puede haber quedado Alberto quizás en la mira en este sentido y quizás más resguardada Cristina? No, yo creo que el gobierno en su conjunto tiene la responsabilidad de gobernar. Eso no creo que nadie pueda evitar hacerse cargo de lo que ejercen. Usted no se olvide que esa fórmula fue elegida, o sea,
es responsable, no hay forma de decir es culpa del otro. Sí. Claro, lo que pasa, Ricardo, es importante escucharte en economía porque obviamente todo el mundo respeta tu trayectoria como economista, pero la verdad que sos un agente de la política también. De hecho, has sido candidato a presidente y tengo entendido que estás reconstruyendo un espacio político importante para también dar algún tipo de batalla electoral. Con lo cual, tu análisis político también es importante y por eso te lo preguntamos. Y yo vuelvo sobre esto. Alberto y Cristina. No es un dato menor. Todos sabemos que fue una fórmula que fue votada, pero también sabemos que Alberto llegaba como presidente con intención de diferenciarse de lo que era el cristinismo duro y todo esto se fue diluyendo y hoy parecen ser o la misma cosa o una diferencia irreconciliable entre ambos. Para vos, ¿esto representa un riesgo institucional en la Argentina? No tengo información para ser concluyente en eso, pero obviamente un conflicto entre los integrantes de la fórmula presidencial generaría a todos los problemas que tenemos un problema adicional. Ahora, eso yo no tengo la información para, digamos, no me quiero guiar por rumores. Yo digo... si hubiera además un conflicto en el seno del poder, eso frente a los inmensos problemas que tenemos agravaría los mismos. ¿Y ves en la representación de Cristina como imagen política y de sus funcionarios dentro del gobierno una traba para una salida económica más perdurable y creíble? Teniendo en cuenta que hay colegas tuyos que son tentados con el Ministerio de Economía, pero dicen, mientras esté el Instituto Patria, acá todo es imposible porque nadie nos cree. Yo digo, la coalición de gobierno fue una coalición diseñada con inteligencia para ganar la elección. Por supuesto que ese tipo de coalición tiene dificultades luego en el ejercicio del gobierno. Y eso hay que resolverlo, lo tienen que resolver ellos. Si no lo resuelven, pagarán los costos del fracaso, porque ese continuo conflicto o crisis de credibilidad genera un deterioro, y ese deterioro sobre una sociedad ya deteriorada agrava los problemas. Ricardo, ¿tenemos que prepararnos para meses de inflación alta? ¿Más alta de la actual? Yo creo que hay riesgo de que finalmente parte del desequilibrio muy grande que tenemos se financie con más emisión monetaria. Eso me parece que justamente el anuncio de hoy es para diluir ese fantasma durante noviembre y diciembre. ¿Y el año que viene? Claro. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Y aparte en un contexto, digo, todavía de tarifas congeladas, por ejemplo, justamente el año que viene, ¿cómo lo ves? ¿Cómo imaginás un año en el que seguramente se va a seguir conviviendo con la pandemia, pero con metas de presupuesto por lo menos difíciles de creer para muchos? ¿Cómo imaginás en ese sentido la economía? Yo creo que si la pandemia continúa, va a ser un año extremadamente difícil. Eso está fuera de control del gobierno, pero Argentina tenía debilidades estructurales, de las que hemos estado hablando, que fueron las que paralizaron su crecimiento y le hicieron vulnerable a la pandemia. Claro. Si la pandemia continúa, la situación obviamente va a ser muy, muy complicada. Bien. Ricardo López Murphy, gracias por la charla con La Nación. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Ricardo López Murphy, ¿no? Pasaba por La Nación Más y lo saludo ahora al ministro de Desarrollo Social, a Daniel Arroyo.